La luz de la mañana apenas se filtraba por las ventanas, cubiertas de nubes de la planta de pediatría del Hospital San Miguel, cuando Palomita Ramírez entró de guardia. Se ajustó la bata blanca y se dirigió a su despacho, donde ya la esperaban los primeros pacientes del día. El olor de los desinfectantes mezclado con el aroma del café de la cafetería de la planta baja permanecía en el pasillo. Los sonidos del hospital despierto, los pasos de las enfermeras, el crujido de las camillas, las voces apagadas de los compañeros, creaban una sinfonía matinal familiar. Palomita se detuvo frente a su despacho y echó un vistazo a la lista de pacientes. 12 personas para la cita de esta mañana, incluidos 3 niños muy pequeños. Sacó las llaves, abrió la puerta y encendió la luz. La habitación era pequeña pero acogedora, con alegres cuadros de animales en las paredes, plantas en el alféizar y una cesta de juguetes en un rincón. Palomita había traído todo esto de casa a su costa, consciente de que los niños necesitaban un ambiente especial para no tener tanto miedo a los médicos. Encendió el ordenador y colocó los historiales médicos y el instrumental sobre la mesa. Su mirada se posó involuntariamente en la fotografía del escritorio, la foto de boda de Eusebio y ella, 5 años atrás. Entonces él sonreía sinceramente, sus ojos brillaban de felicidad. Ahora esa sonrisa parecía tan distante, como si perteneciera a otra persona. La primera de la cola era una niña de unos 6 años, agarrada con fuerza al brazo de un hombre alto con traje oscuro. Era evidente que la niña no se encontraba bien. Sus mejillas ardían de fiebre y sus ojos brillaban con un fulgor malsano. El padre miró nervioso su reloj y se inclinó hacia su hija, susurrándole algo tranquilizador. Palomita notó que le temblaba la mano mientras arreglaba el pelo de la niña. ¿Valentina Morales?, gritó Palomita, asomándose al despacho. El hombre se levantó y ayudó suavemente a la niña a levantarse. Palomita se dio cuenta enseguida de que la niña apenas se mantenía en pie y respiraba con dificultad. Su piel estaba pálida, solo sus mejillas llameaban con un rubor febril. «Pase, por favor», dijo en voz baja, abriendo la puerta de par en par. En el despacho, la niña se acurrucó en la esquina de una silla, mirando temerosa los instrumentos médicos. El fonendoscopio, el termómetro, las espátulas le parecían terribles instrumentos de tortura. Su padre se sentó a su lado y le cogió la mano. «Doctor, mi hija lleva toda la noche con 40 grados de fiebre», dijo preocupado. «Soy don Augusto Morales, director de la fábrica metalúrgica. Valentina es mi única hija. Desde la muerte de mi esposa hace 2 años, es lo más querido del mundo». Palomita lo vio luchando con la emoción, tratando de hablar con calma por el bien de su hija. En su voz se oía el cansancio y la ansiedad de una noche en vela. «Comprendo tu ansiedad», dijo ella, sentándose frente a ellos. «Cuénteme con detalle cuándo empezó la dolencia». «Anoche se quejó de dolor de garganta», dijo don Augusto, sin soltar la mano de su hija. «Pensé que estaba resfriada. Le di leche caliente con miel y la acosté, pero durante la noche le subió la fiebre. Por la mañana apenas podía tragar, decía que le dolía mucho». Palomita asintió con la cabeza y sacó del cajón de su escritorio un pequeño juguete de colores brillantes, un osito de peluche con un abrigo blanco. Siempre guardaba algunos de estos juguetes para los pacientes especialmente asustados. «Valentina, te presento al doctor Mishka», dijo tendiéndole el juguete. «También trata a niños, pero en el bosque. ¿Puedes cogerlo mientras te examino?» La niña, vacilante, cogió el osesno y lo acurrucó contra sí. El suave juguete la tranquilizó claramente. La tensión de sus hombros se había aliviado un poco. «Dime, Valentina, ¿qué te duele?», preguntó Palomita, acercándose lentamente a la niña. «La garganta», susurró ella, «y la cabeza, y todo lo demás». Palomita sacó una linterna y se agachó con cuidado junto a la niña. «Ahora te escucharé la garganta, Valentina. Di, ah, 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 como si bostezaras.
El doctor Mishka también mirará. Me está ayudando. El examen mostró lo que Palomita ya sospechaba por los síntomas. Tenía la garganta enrojecida e inflamada. Las amígdalas estaban agrandadas y mostraban unos característicos puntos blancos. Los ganglios linfáticos del cuello estaban agrandados y le dolían. El clásico dolor de garganta bacteriano. Ahora voy a auscultarle los pulmones, dijo sacando un fonendoscopio. Respire profundamente mientras se lo muestro. Los pulmones estaban limpios, lo que descartaba complicaciones. Palomita le tomó la temperatura, 39,3, alta pero no crítica. Su hija tiene dolor de garganta, le dijo a don Augusto, alejándose de la niña. No es nada grave, pero requiere tratamiento antibiótico. Es una infección bacteriana, así que no puede prescindir de ellos. Sacó un recetario y empezó a recetar la medicación, explicando detalladamente la dosis y el régimen. Don Augusto escuchó atentamente, anotando cada palabra en su cuaderno. Amoxicilina, 3 veces al día después de las comidas, le dictó Palomita. Asegúrese de dar el medicamento estrictamente a tiempo, incluso si la fiebre disminuye y la condición mejora. El curso, 7 días, no puede ser interrumpido. ¿Y si no puede tragar las pastillas?, preguntó don Augusto. Hay una suspensión para niños, dulce, con sabor a fresa. También necesita un antipirético, paracetamol en dosis para niños, y muchas bebidas calientes, té con miel, bocaditos, compotas, nada de bebidas frías ni helados. Palomita se levantó y se dirigió a una pequeña nevera que había en un rincón del despacho. «Toma, coge esto», dijo, sacando un frasquito. «Es un spray para la garganta con antiséptico. Le facilitará la deglución». «Doctor, no sé cómo darle las gracias», dijo don Augusto, ayudando suavemente a su hija a levantarse de la silla. «Ha sido usted muy paciente con ella. Normalmente Valentina tiene mucho miedo de los médicos, pero con usted ni siquiera ha llorado». Palomita sonrió y acarició la cabeza de la niña. Tenía el pelo suave, ligeramente húmedo de sudor. «Recupérate pronto, Valentina. Y no olvides decirle al doctor Mishka que te ha ayudado bien». La niña apretó más fuerte el juguete y sonrió por primera vez en mucho tiempo. «¿Puedo llevármelo?», preguntó en voz baja. «Por supuesto, ahora es tu ayudante», contestó Palomita. «Cuando te recuperes, podrás contarle un cuento». Don Augusto cogió a su hija en brazos y ella le echó los brazos al cuello, sosteniendo aún a lo sesno. «Doctor, gracias de nuevo», dijo en la puerta. «Volveremos dentro de 3 días para una revisión». Cuando se fueron, Palomita se lavó las manos y se preparó para atender al siguiente paciente. Pero la cita se vio interrumpida por unos golpes en la puerta. La abrió y vio a don Augusto con un gran ramo de rosas blancas. «Siento molestarla, doctora», dijo, un poco sin aliento. «Quería darle las gracias de nuevo. Es raro encontrar a un médico tan atento con los niños. Normalmente todo el mundo tiene prisa, y usted se tomó la molestia de calmar a un niño asustado». Palomita aceptó las flores, ligeramente avergonzada por su fragancia y belleza. «Este es mi trabajo, señor Morales. Me alegro de haber podido ayudar a Valentina. Los niños necesitan cuidados especialmente cuando están enfermos». «¿Sabe?», don Augusto hizo una pausa buscando las palabras. «Después de la muerte de mi mujer, temí no poder cuidar de mi hija. Valentina se volvió retraída, a menudo enferma. Los médicos de la capital decían que era el estrés, pero no sabían cómo tratarla. Pero usted encontró un lenguaje común con ella en media hora». Palomita vio lo preocupada que estaba, recordando un momento difícil. «Los niños son muy sensibles a la sinceridad. Valentina es una niña inteligente, entiende que la quieres. Esa es la principal medicina». «Doctor», don Augusto la miró a los ojos, «si alguna vez tiene un problema con cualquier cosa puede acudir a mí. Soy un hombre influyente en esta ciudad, tengo contactos. No olvido el bien que se le hace a mi hija». Cuando se marchó,
Palomita colocó las rosas en un gran jarrón de cristal en el alféizar de la ventana. Los pétalos blancos contrastaban maravillosamente con el cielo gris de la ventana, llenando el despacho de una delicada fragancia. Continuó con la recepción, pero sus pensamientos volvían periódicamente a las palabras de don Augusto. Todos se conocían en su pequeña ciudad, y se dio cuenta de que el director de la fábrica era un hombre influyente y respetado. Su oferta de ayuda parecía sincera, pero el factor principal de esta historia era que se trataba de la misma fábrica en la que trabajaba su marido Eusebio, lo que significaba que Palomita acababa de recibir al jefe de su marido. Los siguientes pacientes se sucedieron: un bebé con una erupción alérgica, una colegiala con sospecha de apendicitis que tuvo que ser operada de urgencia, unos gemelos con varicela. Cada caso exigía atención y profesionalidad. Palomita trabajaba concentrada, olvidándose a veces de sus propios problemas. A la 1:30 terminó la cita de la mañana. Palomita completó el último papeleo, guardó la medicación en la caja fuerte y se dirigió al comedor del personal. Allí la esperaba Leonor Gutiérrez, una enfermera del pabellón vecino y su mejor amiga desde la Facultad de Medicina. «Bonitas flores», comentó Leonor al pasar por delante del despacho de Palomita. «¿Alguien le está dando las gracias a nuestro mejor pediatra?» «El padre de la paciente», respondió Palomita mientras se sentaban en una mesa junto a la ventana. «Don Augusto Morales, director de la metalúrgica». «Ah, lo conozco», asintió Leonor, desenvolviendo su almuerzo. «Un hombre serio. Después de la muerte de su mujer, vive del trabajo. Dicen que su hija le tiene mucho cariño. Es un buen hombre. Paga justamente a sus trabajadores. Respeta las condiciones de trabajo. No como algunos empresarios». Palomita sacó de su bolso un bocadillo casero y un termo de té. Siempre cocinaba con reserva, consciente de que la comida del hospital no siempre era de buena calidad. «Leonor, ¿sabes quién trabaja en esta fábrica?», preguntó, tratando de hablar con naturalidad. «Mucha gente. Es una fábrica grande. Trabajan 300 personas. ¿Por qué? ¿Te interesa?». Leonor miró a su amiga con atención. «¿Tu Eusebio trabaja allí?». «Sí, como mecánico en el taller mecánico». «Ya veo. Eso explica de dónde saca el dinero para beber. El sueldo es bueno». Los amigos comieron en relativo silencio, disfrutando de un raro momento de paz en su ajetreada jornada laboral. Al otro lado de la ventana llovía a cántaros. Leonor escrutó el rostro de Palomita. «Pareces cansada», dijo al fin. «Tienes moratones bajo los ojos, te tiemblan las manos. ¿Eusebio te ha tenido despierta toda la noche?». Palomita suspiró y guardó el bocadillo que no había comido. «Anoche vino a las 2:30 de la madrugada. Estaba borracho, apenas podía mantenerse en pie. Intentó meter la llave en la cerradura, pero no pudo. Oí un golpe y salí a ayudarle. Se cayó en el pasillo y volcó la mesita de noche con el espejo. Menos mal que el espejo no se rompió». «¿Qué pasó después?», preguntó Leonor, aunque sabía por experiencia que la historia sería triste. «Le ayudé a subir a la cama, le quité los zapatos y le tapé con una manta, y empezó a murmurar algo sobre que yo no le entendía, que el trabajo era duro, que tenía derecho a descansar después de su turno. Luego empezó a acusarme de pasar frío en casa, de haber cenado mal». Leonor negó con la cabeza. «Palomita, ¿cuántas veces puedes hacer esto?». Se inclinó sobre la mesa. «Mi exmarido también bebía. ¿Recuerdas cómo empezó? Primero solo los fines de semana, luego después del trabajo, luego por la mañana para abrir el apetito. ¿Recuerdas cómo terminó?». Palomita se acordaba. El marido de Leonor, Ricardo, trabajaba como conductor de autobús. Al principio solo bebía en casa, luego empezó a presentarse borracho al trabajo. Le despedían, conseguía otro trabajo y volvía a beber. Luego vendió el coche de Leonor para comprar alcohol. Luego hipotecó su casa. «Lo soporté durante 3 años», continúa Leonor. «Pensé que el amor le ayudaría, que entraría en razón, que solo estaba pasando una mala racha.
hasta que un día me di cuenta de que o me iba o me enterraba. ¿Sabes cuál fue la gota que colmó el vaso? Palomita estaba callada, distraída desmenuzando pan. Llegó a casa borracho y empezó a pegarme. Primero una bofetada, luego un puñetazo. Me caí, me golpeé la cabeza con la esquina de la mesa. Me desperté en el hospital con una conmoción cerebral, y ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado. Eusebio no me pega, dijo Palomita en voz baja. Todavía no, pero el alcohol vuelve agresiva a la gente. Primero el abuso verbal, luego la violencia. Es como una enfermedad. Progresa con el tiempo. Leonor cruzó la mesa y cogió la mano de su amiga. Eres joven, guapa, tienes una buena profesión. ¿Para qué necesitas a un alcohólico? Encuentra un hombre normal que te aprecie. ¿Recuerdas cómo soñábamos en el colegio? Querías una familia, hijos. ¿Y qué tienes ahora? Llevamos 5 años casados, objetó Palomita débilmente. No siempre fue así. Cuando nos conocimos era diferente. Sí, pero ahora es así. Y cada año es peor. Palomita, mírate en el espejo. Has perdido peso, siempre estás nervioso. Eres médico, debes darte cuenta de que el estrés destruye la salud. Palomita sabía que su amiga tenía razón. Desde hacía unos meses dormía mal, perdía el apetito y a menudo tenía dolores de cabeza. En el trabajo tenía que esforzarse por ocultar su estado a compañeros y pacientes. Quizás sea realmente una mala esposa, se preguntaba en voz baja. Quizá no cocino así, no me reúno así. Mi suegra no para de decir que no sé cuidar a mi marido. Palomita, escúchate. Leonor levantó la voz, pero enseguida la bajó al darse cuenta de que sus compañeros les devolvían la mirada. Salvas la vida de niños todos los días. Eres amable, inteligente y cariñosa. Si tu marido no puede verlo, el problema es él, no tú. La enfermera jefe, doña Carmen, entró en el comedor y anunció que el descanso terminaría en 5 minutos. Palomita se levantó, retirando de la mesa los restos de su almuerzo. «Piensa en lo que te he dicho», le pidió Leonor mientras acompañaba a su amiga a la salida. «La vida es demasiado corta para desperdiciarla con alguien que no te aprecia, y si necesitas ayuda, siempre estoy a tu disposición». De vuelta a su despacho, Palomita pensó en las palabras de su amiga. Las rosas blancas en el alféizar de la ventana le recordaban la gratitud de don Augusto y lo mucho que apreciaba su trabajo. En casa solo le esperaban reproches y escándalos de borrachera. Se sentó en su escritorio, sacó las historias clínicas de los pacientes para la cita de la tarde, pero sus pensamientos eran confusos. En algún lugar de su mente sabía que Leonor tenía razón, pero admitirlo era admitir que 5 años de matrimonio habían sido en vano, que se había equivocado en la elección más importante de su vida. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba y las gotas caían por el cristal cada vez más deprisa. Palomita respiró hondo y abrió su primera historia clínica. El trabajo no esperaba y los niños necesitaban su ayuda. De los problemas personales tendría que ocuparse más tarde, cuando tuviera energía y tiempo para pensar en el futuro. La cita de la tarde terminó más tarde de lo habitual. El último paciente no se fue hasta las 7:30. Palomita recogió cansada sus documentos, cerró la oficina y se dirigió a la parada del autobús. Había dejado de llover, pero el asfalto aún brillaba por la humedad, reflejando la luz de las farolas. El autobús estaba abarrotado y los pasajeros se balanceaban en silencio al compás del tráfico en las rotas carreteras de su pequeña ciudad. Palomita miraba por la ventanilla las calles familiares, pensando en la noche que le esperaba. Normalmente llegaba a casa cansada, preparaba la cena y esperaba a Eusebio, sin saber en qué estado volvería del trabajo. A veces llegaba sobrio y relativamente tranquilo, a veces borracho, pero la mayoría de las veces tan borracho que apenas podía mantenerse en pie. Su casa estaba en las afueras de la ciudad, en un barrio donde vivían la mayoría de los trabajadores de las empresas locales.
Los pequeños edificios de una planta con pequeños patios, donde crecían árboles frutales y se criaban gallinas, creaban un ambiente en parte rural. Aquí los vecinos se conocían desde la infancia, se ayudaban en los momentos de necesidad, pero también cotilleaban todo lo que ocurría detrás de las vallas de los vecinos. Al bajar del autobús, Palomita caminó lentamente por la calle que le era familiar. La casa estaba a unos 200 metros cuando vio una figura familiar en la puerta. Doña Remedios Ramírez, su suegra, estaba de pie con una gran olla en las manos, claramente esperando su regreso. Palomita aminoró el paso involuntariamente. Las visitas de su suegra nunca eran de buen augurio. Doña Remedios era una mujer de autoridad y principios que creía saber mejor que nadie cómo debía vivir la familia de su hijo. Desde la muerte de su marido, 10 años atrás, había dedicado toda su vida a Eusebio, su único hijo, y ahora estaba celosa de cualquiera que pensara que podía quitarle su atención. «Buenas noches, doña Remedios», saludó Palomita al acercarse a la puerta. «Por fin», resopló su suegra. «Llevo media hora aquí parada. He traído sopa para Eusebio, sopa de verdad, sustanciosa, no como la que usted le prepara». Palomita abrió la verja y dejó entrar a su suegra. Doña Remedios entró en el patio, mirando a su alrededor con ojo crítico. «No se ha vuelto a recoger la colada, aunque ha estado lloviendo», dijo, señalando con la cabeza el tendedero. «Y la hierba no se ha cortado. ¿Cómo puede un hombre descansar en semejante desorden?» «Trabajé hasta tarde», dijo Palomita en voz baja sacando las llaves de casa. «Hoy había muchos pacientes». «Trabajo, trabajo», se burló doña Remedios. «¿Y quién va a mantener la casa? Un marido debe venir a una casa limpia, acogedora, donde le den de comer y le mimen, no a ver a una mujer que está siempre trabajando». Entraron en la casa. Palomita encendió la luz y entró en la cocina. Su suegra la siguió, continuando con sus críticas. «Mira esta cocina», dijo doña Remedios, poniendo una olla en el fogón. «Los platos están sucios, hay sobras en el fregadero. ¿Cómo puedes vivir así? Cuando yo tenía tu edad, mi casa estaba reluciente como un espejo». Palomita se puso a fregar los platos en silencio. De hecho, esta mañana no había tenido tiempo de limpiar el desayuno. Tenía prisa por ir a trabajar. «Y cocinas insípido», continuó su suegra, abriendo la olla y removiendo la sopa. «Solo verduras y gachas. Un hombre necesita carne, comida de verdad. Esta sopa es de ternera, con huesos, está rica. Eusebio notará enseguida la diferencia». «La carne es cara», dijo Palomita con cautela. «Con mi sueldo». «¿Y en qué se gasta Eusebio su sueldo?», preguntó secamente doña Remedios. «Cobra un buen sueldo, pero en casa no hay dinero. ¿A lo mejor lo pone en otro sitio?». Palomita sabía a dónde iba a parar el dinero de su marido, pero guardó silencio. Decirle a su suegra la verdad sobre la bebida de su hijo era empezar una guerra que estaba segura de perder. «Sospecho que no es por el dinero», continuó doña Remedios, sentándose a la mesa. «Es que usted no sabe cómo arreglar las cosas para su marido, por eso busca consuelo en otra parte». «¿En qué otro sitio?». Palomita no entendía. «En la posada, claro», replicó irritada su suegra. «Los hombres beben cuando las cosas van mal en casa. Cuando la mujer no se preocupa, no cocina, no crea ambiente. Eusebio es muy trabajador. Después de su turno quiere volver a casa y descansar como un ser humano». Palomita puso el plato lavado en el tendedero y se volvió hacia su suegra. «Doña Remedios, lo estoy intentando, trabajando, ganando, cocinando, limpiando. Pero no puedo estar en casa las 24 horas del día, tengo obligaciones en el hospital». «¿Obligaciones?», resopló mi suegra. «Tu principal deber es ser una buena esposa. ¿Y esos hijos enfermos tuyos son más importantes que tu propio marido?». Palomita sintió que la ira le hervía por dentro, pero se contuvo. Era inútil discutir con su suegra. Siempre encontraba la manera de echar la culpa a su nuera. «Estoy pensando en los hijos que aún no tenemos»,
dijo Palomita en voz baja. Quizás si Eusebio bebiera menos, dijo. ¿Qué has dicho? Saltó doña Remedios. ¿Está acusando a mi hijo de beber? No bebe más que cualquier hombre normal. Y si bebe más, es solo porque nadie le espera en casa, nadie se ocupa de él. La suegra se levantó y se acercó a Palomita. Escúchame bien, niña. Eusebio es mi único hijo, y no voy a permitir que un advenedizo lo critique. Si no sabes ser una esposa como Dios manda, mejor vete, y no tortures al hombre. Palomita se retiró al lavabo, sintiendo que le temblaban las manos. «Le quiero», susurró. «Le quiere». Doña Remedios resopló con desdén. «El amor se demuestra con cariño, no con palabras vacías. Quiero a Eusebio, por eso le he traído comida. Por eso me preocupo por su bienestar». Recogió su bolso y se dirigió a la salida. «Calienta la sopa cuando llegue. Y piensa en lo que te he dicho. Un hombre necesita ser apreciado, de lo contrario encontrará a alguien a quien apreciar». Cuando su suegra se marchó, se hizo el silencio en la casa. Palomita se sentó a la mesa y apoyó la cabeza en las manos. Las palabras de doña Remedios le dolieron, sobre todo porque había algo de verdad en ellas. Realmente no pasaba mucho tiempo en casa, a menudo estaba cansada en el trabajo y no siempre tenía tiempo para preparar comidas variadas. A las 8 de la tarde entró Eusebio. Palomita oyó el portazo y salió a recibir a su marido. Caminaba suavemente, lo que significaba que no estaba muy borracho esta noche. Eso le tranquilizó. «Hola», dijo al pasar junto a ella y entrar en la casa. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó ella siguiéndole. «Bien. ¿Quieres comer algo? Tu madre ha traído sopa. Está muy buena, con carne». Eusebio asintió y fue a lavarse. Palomita calentó la sopa, cortó el pan y puso la mesa. Cuando su marido salió del baño, ella ya le esperaba en la mesa. «¿Estaba mamá?», preguntó él sentándose a comer. «Sí. Está preocupada por ti». Eusebio tomó la sopa en silencio. Palomita le observaba, intentando comprender su estado de ánimo. El rostro de su marido estaba cansado pero tranquilo. Quizá hoy pudiera tener una conversación humana. «Eusebio», comenzó con cautela, «¿y si nos vamos este fin de semana? Hace mucho tiempo que no salimos juntos». «No tengo dinero para viajar», murmuró él sin levantar la vista de su plato. «Podríamos ir al parque, a tomar un helado. Estoy cansada. Después del trabajo quiero sentarme en casa y relajarme». Palomita se dio cuenta de que la conversación no iba bien, pero decidió intentarlo de nuevo. «¿Qué tal si invitamos a cenar a los vecinos? Hace mucho tiempo que no nos relacionamos con la gente». Eusebio levantó la cabeza y miró a su mujer con irritación. «¿Para qué necesito a tus vecinos? Tengo amigos con los que me relaciono, y será mejor que te ocupes de la casa. Mamá dice que aquí siempre hay desorden». Palomita sintió una punzada de resentimiento. Resulta que su suegra tuvo tiempo no solo de criticarla, sino también de quejarse a su hijo. «Intento mantener la casa en orden», dijo, «pero trabajo hasta tarde, no siempre tengo tiempo. Así que no trabajes hasta tarde, o trabaja hasta tarde, pero luego no te quejes». Eusebio se terminó la sopa y se levantó de la mesa. «Voy a ver a los chicos», anunció. «No me esperes». «Eusebio, espera», pidió Palomita. «¿No podemos quedarnos en casa? Estoy cansada, solo quiero hablar contigo». «¿De qué hay que hablar?». Ya se estaba poniendo la chaqueta. «Trabajo, casa. Es aburrido. Somos marido y mujer. Deberíamos interesarnos el uno por el otro». Eusebio se detuvo en la puerta y la miró. «Hace 5 años era interesante. Ahora lo único que haces es lloriquear y reclamar atención. Ya tengo bastantes problemas en el trabajo». Se marchó, dejando a Palomita sola con los platos sucios y el corazón dolorido. Limpió la mesa y lavó los platos, pero no tenía ganas de comer. Encendió la televisión y trató de distraerse, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con su marido.
A las 10 de la noche, unas voces masculinas entraron en el patio. Palomita se asomó a la ventana y vio a Eusebio con 3 compañeros de la fábrica. Los conocía: Pancho Vargas, el soldador, un cuarentón corpulento, Tonito Hernández, un montador más joven, delgado y nervioso, y Chuy Moreno, el gruista, el más viejo de la empresa. Todos llevaban botellas de plástico de cerveza y discutían algo animadamente. «Vamos a sentarnos aquí», oyó la voz de su marido. «En casa, mi mujer se acuesta pronto, así que la molestaremos». Los hombres se instalaron en el patio y colocaron una caja de cerveza cerca de una vieja mesa que Eusebio había construido con tablones el año pasado. Palomita decidió no interferir, que bebieran en el patio, lo principal era que no se alborotaran. Al principio todo transcurrió con relativa tranquilidad. Los hombres bebían cerveza, fumaban y contaban chistes. De vez en cuando se oían sonoras carcajadas, pero en general no perturbaban la paz de los vecinos. Palomita se fue a la cama hacia las 11, con la esperanza de que la compañía se dispersara pronto, pero a medianoche el patio se volvió más ruidoso. Se había acabado la cerveza y alguien había traído una botella de tequila. Las voces se volvieron más fanfarronas y las bromas más groseras. Palomita se asomó varias veces a la ventana, pero decidió no intervenir. Mientras permanecieran en el patio, no entrarían en la casa. A las 2 de la madrugada ocurrió lo que Palomita más temía. Eusebio fue al garaje y sacó un enorme altavoz de música que había comprado hacía un año con todo su sueldo. El altavoz era su orgullo, potente, con subwoofer, capaz de ensordecer a todo el vecindario. «Ahora vamos a enseñarle a este pueblo lo que es la música de verdad», gritó, enchufando el altavoz al teléfono. «Eusebio, no», gritó Palomita desde la ventana. «La gente está durmiendo, y tú duermes», le espetó a su marido. «No perturbes el descanso de los hombres». Puso la música a todo volumen. El sonido era tan potente que las ventanas de la casa temblaron. El bajo retumbaba tan fuerte que parecía que el suelo temblaba. No era música, sino una cacofonía de sonidos que resonaban por todo el barrio. Al cabo de 5 minutos, empezó a salir gente de las casas vecinas. El primero en salir fue don Rafael Vegas, un anciano cerrajero jubilado que vivía en el barrio desde hacía 20 años. Le siguieron doña Catalina Román y sus 3 hijos adolescentes. Luego llegó la familia Contreras de enfrente y un joven matrimonio argüello con un niño pequeño. «Eusebio», gritó don Rafael, intentando gritar por encima de la música. «Apaga esa maldita cosa. Mañana hay gente trabajando». «Mi hijo lleva 2 horas despierto», gritó la señora Argüello, meciendo al bebé que lloraba. «Mañana tiene colegio». Pero los borrachos se rieron. Pancho Vargas hizo un gesto obsceno a sus vecinos, y Tonito Hernández gritó algo sobre que este era un país libre. «Si no te gusta, muévete», gritó Eusebio. «Esta es mi casa, mi patio». Don Rafael intentó acercarse a la columna, pero Chuy Moreno le cerró el paso. «¿A dónde vas, viejo?», le gruñó. «Vete a la cama que estoy bueno». «Joven», habló don Rafael con dignidad a pesar de la humillante situación. «Luché por esta tierra, trabajé en las fábricas de esta ciudad durante 40 años. Tengo derecho a dormir tranquilo en mi propia casa». «Y nosotros tenemos derecho a descansar», gritó Eusebio. Los vecinos intentaron negociar, explicando que mañana era día laborable, que los niños estaban despiertos, que los ancianos estaban enfermos, pero los borrachos no escucharon. Es más, empezaron a comportarse de forma cada vez más agresiva, insultando a los que venían a pedir silencio. Don Rafael se dio cuenta de que aquello no iba a salir bien. Se fue a su casa, pero volvió 10 minutos después con un pesado mazo. «Por última vez», dijo acercándose al altavoz. «Apaga la música». «Apágalo». Pancho Vargas se echó a reír. Don Rafael no habló más. Se giró y golpeó el altavoz con un mazo. Se hizo añicos con un crujido ensordecedor. Se hizo un silencio de felicidad.
Al principio los borrachos se quedaron estupefactos, incapaces de creer que alguien se hubiera atrevido a destruir su fuente de diversión. Entonces Eusebio gritó como un loco: «¿Qué has hecho, hijo de puta? Es mi altavoz. Valía 5.000 pesos. Ahora vale 0», dijo tranquilamente don Rafael, «y podrás dormir». Entonces Pancho Vargas, furioso, agarró una tabla de la barda y trató de golpear al viejo. Pero don Rafael, a pesar de su edad, era más ágil y esquivó. La tabla crujió contra el suelo. «Vamos a matar al viejo verde», rugió Tonito Hernández, agarrándose también a la valla. Se desató una verdadera pelea. Los borrachos rompieron las tablas de la valla y las blandieron como garrotes. Los vecinos intentaron defenderse, pero las fuerzas eran desiguales. 4 hombres sanos contra ancianos y mujeres con niños. Don Rafael fue golpeado en la espalda con una tabla y cayó al suelo. La señora Argüello, intentando defender a su marido, recibió tal empujón que se cayó y se destrozó la rodilla. Los hijos adolescentes de doña Catalina corrieron en ayuda de los vecinos, pero los matones borrachos los tiraron rápidamente al suelo. «¡Alto!», gritó Palomita desde la ventana. «¿Qué estáis haciendo?». Pero nadie la escuchó. La furia de la embriaguez se había apoderado por completo de los hombres. Golpeaban a todo el mundo, viejos, mujeres, adolescentes. No se apiadaban de nadie. No discriminaban quién era culpable o a quién simplemente pillaban infraganti. Los vecinos, al darse cuenta de que era inútil resistirse, empezaron a dispersarse hacia sus casas. Pero la compañía de borrachos no se calmó. Embriagados por la impunidad y el alcohol, buscaron nuevos objetos para su agresión. «Mira, la vieja Catalina tiene un ternero», gritó Chuy Moreno, señalando el patio vecino. Efectivamente, allí estaba un ternero joven que doña Catalina había criado durante 6 meses. Pensaba venderlo en Navidad para comprar regalos a sus nietos. «Vamos a llevárnoslo», sugirió Pancho Vargas. «Hagamos un verdadero festín». Derribaron la valla de doña Catalina y entraron en su patio. La pobre mujer salió corriendo de la casa, rogándoles que no tocaran el ternero. «Es toda mi fortuna», gritó. «Llevo 6 meses alimentándolo y cuidándolo. Y ahora lo cuidaremos nosotros», rió Eusebio. Ataron al ternero con una cuerda y lo arrastraron hasta su patio. El animal mugía y se resistía, pero las fuerzas eran desiguales. Doña Catalina lo siguió, sollozando y suplicando que le devolvieran el ternero, pero los borrachos solo se rieron de su dolor. En el patio de Palomita comenzaron los preparativos del bárbaro festín. Trajeron hachas y cuchillos del granero. Se encendió una gran hoguera. Algunos vecinos llamaron a la policía, pero en su pueblo la comisaría solo funcionaba hasta medianoche y no había vigilante nocturno. Palomita miraba por la ventana lo que ocurría como si fuera una pesadilla. Su marido, el hombre al que un día amó, se había convertido en una bestia salvaje. Junto con sus compañeros golpeaba a personas indefensas, robaba propiedades ajenas, causaba estragos en su propio patio. El ternero fue sacrificado. Entonces empezó el asado. El fuego ardía tanto que saltaban chispas a las casas vecinas. Los hombres bebían, comían carne medio cruda, contaban chistes lascivos y planeaban nuevas hazañas. Algunos propusieron ir a destrozar otros patios, otros querían robar gallinas a la familia Contreras. A las 5 de la mañana, el alcohol y el cansancio habían hecho mella. Uno a uno, los hombres empezaron a dormirse en el suelo, cerca del fuego. Pancho Vargas se durmió agarrado a una botella de tequila que le había sobrado. Tonito Hernández se estiró en el camino. Chuy Moreno se desplomó bajo un manzano. Eusebio se tumbó junto a las brasas humeantes. Palomita pasó la noche en vela. Se sentó junto a la ventana y observó el atropello, incapaz de detenerlo o apartar la vista. Cuando amaneció y el patio quedó en silencio, salió a ver las consecuencias de su pesadilla. El espectáculo era espantoso. El patio era un campo de batalla.
Había trozos de un altavoz roto, tablas de la valla rotas, botellas vacías y colillas por todas partes. La hoguera seguía ardiendo y desprendía un olor a carne asada mezclado con el hedor del alcohol. La valla que separaba su patio del de doña Catalina estaba completamente rota. La mujer se paró entre los escombros y lloró en silencio, mirando el lugar donde ayer había pastado su única riqueza. Los vecinos salieron poco a poco de sus casas, evaluando los daños. Don Rafael tenía la cabeza destrozada. La señora Argüello cojeaba sobre su rodilla destrozada. Los adolescentes de la familia Contreras estaban sentados con los ojos morados. La compañía de borrachos dormía un sueño muerto, insensible a la luz del sol y a las voces de los vecinos. Eusebio yacía en la posición más antiestética, con la boca abierta. Tenía la cara hinchada y roja, la ropa sucia y rota. Palomita, de pie en medio de aquel caos, se dio cuenta de que había cruzado una línea importante. Lo que había ocurrido durante la noche no era solo una borrachera, sino una auténtica barbarie. Su marido había mostrado su verdadera cara, la de un hombre cruel e irresponsable al que no le importaba la gente que le rodeaba. La jornada laboral en el hospital se alargó interminablemente. Palomita intentaba concentrarse en los pacientes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su pesadilla. Le temblaban las manos al anotar los diagnósticos. Se le entrecortaba la voz al explicar las citas a sus padres. Sus compañeros se dieron cuenta de su estado, pero con tacto no la cuestionaron. En su profesión, todos entendían que a veces los problemas domésticos pueden provocar agotamiento nervioso. Durante la pausa para comer, Palomita no fue al comedor, sino que se sentó en su despacho mirando las rosas blancas del alféizar. Las flores ya habían empezado a marchitarse, algunos pétalos se habían caído y yacían en el alféizar como lágrimas. Pensó en don Augusto, en sus palabras de agradecimiento, en el hecho de que trabajara como director de la misma fábrica donde trabajaba su marido. Se preguntó si el honorable director sabía qué clase de empleados trabajaban en su taller mecánico. ¿Sabría que uno de sus mecánicos se había convertido en un salvaje? Leonor se asomó al despacho a eso de las 3 de la tarde. «Palomita, tienes un aspecto horrible», dijo, sentándose en el borde del sillón del paciente. «¿Qué ha pasado?» «Ha habido un incidente», respondió Palomita en voz baja. «Eusebio vino con unos amigos y se emborracharon en el patio. Y no es la primera vez. Esta vez fue diferente. Pusieron la música a todo volumen a las 2 de la madrugada. Los vecinos les pidieron que bajaran el volumen y empezaron a pelearse. Golpearon al anciano don Rafael, empujaron a una mujer con un niño, luego robaron un ternero a un vecino y lo asaron en el patio. Leonor abrió la boca asombrada. «Palomita, eso es un delito. Agresión, robo, lesiones». «Lo sé. He visto las secuelas esta mañana. Un patio como una guerra, vecinos apaleados, doña Catalina llorando sobre los restos de su valla. ¿Dónde están estos héroes ahora? Cuando me fui a trabajar seguían durmiendo borrachos en el suelo, como cerdos en el barro». Leonor se levantó y se acercó a la ventana. «Palomita, esto es el colmo. Después de esto deberías pedir el divorcio inmediatamente. Tu marido se ha pasado de la raya». «No sé», contestó Palomita cansada. «Ya no puedo pensar, solo quiero irme a algún lugar lejano y olvidarme de esta pesadilla. Pero huir no es la solución, hay que actuar». Después del trabajo, Palomita no se apresuró a volver a casa. Caminó despacio por las calles conocidas, retrasando el momento de encontrarse con las consecuencias del caos de la noche. En la parada del autobús se encontró con doña Rosa Espinosa, una vecina del bloque de al lado. «Palomita querida», dijo doña Rosa con simpatía, «me enteré de que anoche tuviste un alboroto. Todo el barrio está hablando de eso». Sí, fue desagradable», respondió Palomita, tratando de no mirar a los ojos de su vecina. «Dicen que tu marido y sus amigos tienen mucho morro.
La pobre Catalina lleva desde esta mañana dando vueltas por el recinto para poner una denuncia. En el autobús, Palomita pensaba en que el escándalo ya era conocido por todo el barrio. Mañana se hablaría de ello en el mercado, en las tiendas, en el hospital. Tendría que escuchar simpatías, juicios, consejos. Y probablemente Eusebio ni siquiera se daría cuenta de lo que había hecho. Cuando se acercó a su casa, lo primero que vio fue a doña Catalina, de pie junto a la valla rota, con unos papeles en las manos. Su vecina parecía agotada, con los ojos enrojecidos por el llanto y la ropa arrugada. A su lado estaban sus dos hijos adolescentes, uno de ellos con un ojo morado. «Catalina», se acercó Palomita, «¿cómo te encuentras?» «Mal, hija mía, muy mal», sollozó doña Catalina. «Estuve toda la noche llorando. El ternero era mi única esperanza. Quería venderlo para Navidad, para comprar regalos a mis nietos, para pagar mis deudas en la tienda. Me enseñó los papeles que tenía en las manos. Voy a la policía a poner una denuncia. Quizá me compensen por algo. Pero, ¿de dónde sacarían el dinero esos borrachos? Catalina, qué vergüenza», dijo Palomita. «Si hubiera sabido que era capaz de algo así». «No te culpes, hija mía. Eres una buena mujer, muy trabajadora. Es que tu marido...» Doña Catalina no terminó la frase, pero estaba claro lo que pensaba de Eusebio. Uno de sus hijos, Miguel, un muchacho de unos 16 años, añadió sombríamente: «Madre, cuéntale lo que viste ayer». «Miguel, no», intentó detenerle doña Catalina. «No, que sepa la verdad», insistió el adolescente. «Tía Palomita, mi madre vio ayer a tu marido en la fábrica. Allí estaba besando a una mujer». Palomita sintió que el suelo se le iba bajo los pies. El corazón le latía tan fuerte que le costaba respirar. «¿Qué has dicho?», susurró. Doña Catalina se movió incómoda de un pie a otro. «Palomita, no quería decírtelo. Ya tienes bastantes problemas. Pero desde que empezó Miguel...» «Cuéntamelo, por favor», pidió Palomita, aunque por dentro todo se apretaba ya con la premonición de un golpe. «Ayer, sobre las 6 de la tarde, venía andando del mercado y pasé por delante de la fábrica. Vi a tu Eusebio en la puerta. Estaba con una mujer, joven, de pelo negro. Se estaban abrazando y besando. Al principio pensé que tal vez no era él, pero luego miré más de cerca y era él. A lo mejor era solo un conocido». Palomita se opuso débilmente. «Hija», dijo doña Catalina en voz baja, «he vivido 58 años y sé cómo besan los hombres a los simples conocidos y cómo besan a sus amantes. Desde luego no era una hermana ni una amiga de la infancia». Miguel añadió, y luego caminaron hacia la posada La Paloma. De la mano, como amantes, Palomita sintió que las piernas se le ponían de algodón. Se apoyó en una tabla rota de la valla, intentando no caerse. «Lo siento, tengo que irme a casa», murmuró. «Palomita, espera», la cogió de la mano doña Catalina. «Me doy cuenta del dolor que sientes, pero es mejor saber la verdad que vivir engañada». «Sí, gracias por decírmelo». Palomita caminó lentamente hacia su casa. Su mente estaba completamente en blanco. Traición. Así que todos aquellos meses en los que Eusebio había llegado tarde y borracho, no solo había estado en la posada, sino con otra mujer. Así que su irritación en casa, su falta de voluntad para hablar, su grosería, todo se debía a que sus pensamientos y sentimientos pertenecían a otra persona. El patio era tan caótico como por la mañana. Eusebio y sus amigos se habían ido, pero quedaban rastros de su juerga. Fragmentos de un altavoz, tablas rotas, huesos de un ternero, un fuego apagado. Había hedor a alcohol, vómito y carne asada. Palomita entró en la casa y se desplomó en el sofá. Por fin se le saltaron las lágrimas. Lloró de resentimiento, de humillación, de darse cuenta de que los últimos años de su vida se habían basado en mentiras. Su marido no solo había bebido, sino que la había engañado. No solo era indiferente, sino que estaba enamorado de otra. Hacia las 8 de la tarde oyó un sonido familiar.
Alguien intentaba abrir la portería, pero era evidente que sus manos no obedecían. Palomita se asomó a la ventana y vio a Eusebio. Estaba tan borracho que apenas podía mantenerse en pie. Tenía la ropa sucia, la cara hinchada y movimientos incoherentes. Eusebio se saltó la verja varias veces. Luego intentó saltar la valla, pero cayó en la hierba fuera de la casa. Estaba tumbado de espaldas, mirando sin sentido al cielo y murmurando algo. Palomita salió al patio. «Eusebio, ¿qué haces?» «Ah, Palomita», dijo ebrio. «He vuelto a casa, con su amada esposa. Levántate, vamos adentro». «No puedo levantarme, estoy mareado. Todo está flotando». Ella intentó ayudarle a levantarse, pero estaba demasiado pesado y relajado. Además, olía tan mal que le daban náuseas. «Eusebio, ¿dónde has estado todo el día?» «En el trabajo, luego con los chicos, celebrando». «¿Celebrando qué?» «Celebrando la vida, la juventud, la libertad». En ese momento, la señora Remedios entró en el patio. Su suegra parecía muy disgustada e indignada. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó exigente, mirando el desorden del patio. «¿Qué es este escándalo?» «Su hijo se emborrachó anoche», contestó Palomita cansada. «Con sus amigos». «¿Y usted se lo permitió?» Doña Remedios se levantó de un salto. «¿Dónde estaba usted cuando su marido necesitaba apoyo?» «Dormía. Trabajé hasta altas horas de la noche, cansada». «Ya lo ve», exclamó triunfante la suegra. «El marido llegó a casa y su mujer no estaba. Por supuesto, fue en busca de compañía». Doña Remedios se acercó a su hijo y trató de hacerle entrar en razón. «Eusebio, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así?» «Mamá», sonrió ebrio. «Buena mamá, la única que entiende». «Por supuesto, hijo. Mamá siempre entenderá y ayudará». La suegra se volvió hacia Palomita con mirada acusadora. «Mira a lo que has llevado a tu marido. Es como un perro callejero tirado en el barro. Todo es porque no sabes crear un ambiente normal en la casa». «Doña Remedios», Palomita trató de mantener la calma. «Su hijo ya es mayorcito. No puedo controlar todos sus movimientos». «Sí que puede. Debe hacerlo. Una buena esposa siempre sabe dónde está su marido, qué hace, con quién habla». «¿Y si el marido no quiere que su mujer lo sepa? ¿Y si tiene otros intereses? ¿Otros intereses?» Doña Remedios empezó a sospechar. «¿De qué me estás hablando? De que su hijo me engaña. Hoy me ha dicho una vecina que ayer le vio besando a una mujer a la salida de la fábrica». La suegra se quedó confundida por un momento, pero enseguida volvió en sí. «Eso es mentira, cotilleos de vecina. Eusebio no haría trampas». «¿Por qué no iba a hacerlo?». Palomita sonrió amargamente. «Según tú, soy una mala esposa. No cocino, no limpio, no hago las cosas acogedoras. Es lógico que haya encontrado una mejor». Aún así, doña Remedios levantó la voz. «Es culpa tuya. Si fueras una mujer de verdad, ningún amante sería un problema. Así que crees que los hombres tienen derecho a engañar si no les gustan sus mujeres. Los hombres tienen derecho a ser felices, y si una esposa no puede dárselo, lo buscan en otra parte». Palomita sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. Todas las humillaciones de los últimos años, todos los insultos, todas las acusaciones, todo eso se le vino encima de repente con una fuerza redoblada. «¿Sabe qué, doña Remedios?», dijo, con voz fría como el hielo. «Estoy harta de escuchar sus moralinas. Ha criado a un hijo alcohólico y traidor y me echa la culpa a mí». «¿Cómo te atreves?», chilló la suegra. «Me atrevo». Palomita se acercó al montón de tablas que quedaban de la valla rota y cogió una de ellas. «¿Y sabes qué más? Si no te largas de mi casa ahora mismo, te voy a dar una bofetada en la espalda con esta tabla. Ya estoy harta de tus ataques». Doña Remedios retrocedió, mirando a su cuñada con horror e incredulidad. Nunca antes Palomita se había permitido un tono semejante. ¿Me estás amenazando?»,
susurró ella. Pues sí, confirmó Palomita, aferrando la tabla entre sus manos. Llevo 5 años soportando tus insultos, escuchando tus acusaciones, intentando justificarme. Basta ya, fuera de aquí. La suegra retrocedió hacia la puerta. Le diré a Eusebio cómo me hablas. Díselo, cuando esté lo suficientemente sobrio para absorber la información. Te arrepentirás, gritó doña Remedios echando a correr. Haré que te eche, tal vez lo haga, gritó Palomita tras ella. Pero no a instancias tuyas. Cuando su suegra se hubo marchado, el patio quedó por fin en silencio. Eusebio estaba tumbado en la hierba y parecía haberse quedado dormido. Roncaba tan fuerte que el sonido recorrió todo el patio. Palomita entró en casa y, con manos temblorosas, marcó el número de Leonor. «¿Diga?», contestó su amiga al tercer tono. «Leonor, soy yo. ¿Podemos hablar?» «Sí, claro. ¿Qué te pasa? Suenas extraña. Hoy descubrí que Eusebio me engaña». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Palomita, ¿estás segura?» Un vecino los vio ayer cerca de la fábrica. Se besaron y luego se fueron a la posada. «Jesús, ¿dónde está ahora?» «Está tirado en el patio, borracho como una cuba. Ni siquiera puede levantarse. Y mi suegra vino y me acusó de llevar a mi hijo al adulterio». «¿Y qué le dijiste?» «Casi la golpeo con una tabla». Salió corriendo. Leonor rió suavemente. «Bien hecho. Ya era hora de que pusieras a la vieja en su sitio». «Leonor, no sé qué hacer ahora. Toda mi vida parece haberse desmoronado en un solo día. Primero el pogromo por la noche, luego la noticia de la aventura, luego el escándalo con mi suegra. Palomita, escúchame con atención. Ahora mismo estás en estado de shock, es normal, pero debes actuar racionalmente. Mañana por la mañana recoge los papeles y pide el divorcio. ¿Y si fue un accidente? Tal vez fue solo... ¿Solo qué? Palomita, los hombres no besan a compañeras de trabajo sin motivo y no llevan a conocidos casuales a posadas. Esto es una relación seria». Palomita se quedó callada, dándose cuenta de que su amiga tenía razón. «¿Sabes qué es lo más ofensivo?», dijo al fin. «Todos estos meses pensé que yo era el problema, que soy una mala esposa, que no sé cocinar, que no hago las cosas acogedoras. Y resulta que él está enamorado de otra. Eso no te hace peor, Palomita. Al contrario, ahora sabes la verdad y puedes tomar una decisión». «Tengo miedo de tomar una decisión. Tengo miedo de estar sola». «No estarás sola. Tienes un trabajo que te encanta, me tienes a mí, tienes otros amigos, y lo más importante, tienes el amor propio que le mostraste hoy a tu suegra». Empezaba a llover fuera de la ventana. Las gotas golpeaban el cristal y se llevaban el polvo del día. Eusebio seguía tumbado en el patio, ajeno al tiempo. «Leonor, ¿y si voy a ver a esa mujer y hablo con ella? ¿Por qué? ¿Qué le dirías?» «No lo sé. A lo mejor no sabe que está casado». «Palomita, en este pueblo todos se conocen. Ella sabe que está casado, y no le importa. Entonces, ¿qué hago?» «Lo que ya te he dicho. Mañana por la mañana vas a un abogado, pides el divorcio, haces las maletas y te mudas con tus padres o alquilas un piso. Empieza una nueva vida. ¿Y si entra en razón? ¿Pide perdón? ¿Y si no lo hace? ¿Cuánto tiempo puedes vivir en el limbo?» Palomita miró por la ventana a su marido, que roncaba bajo la lluvia en su propio patio entre los escombros. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Es hora de dejarlo por hoy». Tras la conversación con su amiga, Palomita permaneció sentada junto a la ventana durante largo rato mirando la lluvia. La casa estaba silenciosa y vacía. En la cocina había sopa, que su suegra había traído ayer, pero ella no tenía ganas de comer. Lo único que quería era sentarse y pensar en lo rápido que podía cambiar la vida. Ayer por la mañana era una mujer casada con problemas familiares. Esta noche era una mujer que había sido traicionada por su marido y que por fin se había dado cuenta de que no podía seguir así.
Palomita se despertó con su teléfono marcando el 7 de octubre, el día de su 5º aniversario de boda. ¡Qué ironía! Hace 5 años estaba vestida de blanco junto a un sonriente Eusebio y soñaba con una vida matrimonial feliz. Hoy, sin embargo, yacía sola en la cama, con su marido roncando en el sofá al que lo había arrastrado la noche anterior, cuando la lluvia se había vuelto bastante intensa. En la casa reinaba un silencio opresivo. Los acontecimientos de ayer pesaban sobre ella, la infidelidad de su marido, el escándalo con su suegra, la constatación de que el matrimonio se había roto definitivamente. Palomita se levantó, preparó café y se sentó a la mesa de la cocina con una taza entre las manos. En el calendario, la fecha de hoy estaba marcada con un círculo rojo. Siempre habían celebrado este día. Eusebio se despertó hacia las 8 de la mañana, se levantó del sofá y fue al baño sin saludar siquiera. Salió media hora después, bebió agua directamente del grifo y se preparó para ir a trabajar. Eusebio, le llamó Palomita. ¿Sabes qué día es hoy? Él se detuvo en la puerta y la miró con ojos turbios. Jueves, murmuró. Hoy es nuestro aniversario. Hace 5 años que nos casamos. Ah, sí. ¿Y qué? Nada. Solo un recordatorio. Eusebio se encogió de hombros y salió dando un portazo. Palomita se terminó el café y se preparó para ir a trabajar. En el autobús pensó en que este podría ser su último aniversario. Mañana iría al abogado a pedir el divorcio. En el hospital, el día siguió como siempre. Palomita veía pacientes, hacía diagnósticos y recetaba medicamentos. El trabajo la distraía de sus pesados pensamientos. Durante la pausa para comer, se encontró con Leonor en la cantina. «¿Qué tal estás?», le preguntó a su amiga. «¿Has dormido bien?». «No he dormido bien. Estuve toda la noche pensando en el divorcio». «¿Y a qué conclusión has llegado?». «Que tienes razón. Tenemos que terminar con esta farsa. Mañana veré a un abogado». Leonor asintió. «Buena decisión. Mientras tanto, ¿dónde vivirás?». «No lo sé. Tal vez consiga una habitación o vaya a casa de mis padres». «Tengo una habitación libre», ofreció Leonor. «Puedes quedarte aquí hasta que te decidas por un piso». «Gracias. Si pasa algo, estaré en contacto». Después del trabajo, Palomita no se apresuró a volver a casa. Paseó por el centro de la ciudad, fue a la iglesia a poner una vela, se sentó en un banco del parque, pensó en el futuro, en cómo viviría sola, en lo que dirían sus vecinos y compañeros. A las 7 de la tarde se dirigió por fin a casa. Al acercarse a la casa, se dio cuenta de que el portillo estaba entreabierto y la puerta de la casa abierta de par en par. Palomita entró en el patio y vio que la puerta de la casa estaba abierta. Esto era extraño. Normalmente, Eusebio se encerraba con llave. Se acercó y oyó una risa de mujer que venía de la casa. Alegre, tintineante, contenta. El corazón le dio un vuelco. Palomita caminó en silencio hasta el pasillo y escuchó. Del dormitorio llegaban voces, masculinas y femeninas. Hablaban de algo íntimo, se reían, se besaban. Los sonidos no dejaban lugar a dudas de lo que ocurría en el dormitorio. Palomita se quitó los zapatos y se acercó de puntillas a la puerta del dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Lo que vio la hizo agarrarse a la pared. En el lecho conyugal yacían Eusebio y una mujer desconocida. Tenía unos 35 años, el pelo negro revuelto y la cara arrugada. Parecía una mujer que hubiera estado de juerga durante años. Estaban a medio vestir y claramente hacían el amor. La mujer se sentó encima de Eusebio y se rió, echando la cabeza hacia atrás. «Cariño, eres tan apasionado», dijo. «No pareces en absoluto un hombre casado». «No estoy casado», contestó Eusebio besándole el cuello. «Pronto me libraré de esta carga». «¿De verdad? Creía que íbamos a vernos en secreto». «No, Viviana. Quiero vivir contigo a cara descubierta. Eres una mujer de verdad, no este palo seco». Palomita no aguantó más. Empujó la puerta y entró en el dormitorio.
Así que ya está, dijo en voz baja. Eusebio y Viviana se giraron bruscamente. La cara de su marido mostraba miedo y luego enfado. La mujer pareció avergonzada por un momento, luego sonrió con una especie de descarada confianza. «Palomita». Eusebio se levantó de un salto de la cama. «¿Qué hace usted aquí?» «Vivo aquí, sigo viviendo aquí. Pactamos que vendrías después de las 8. No acordamos nada, esta es mi casa». Viviana se vistió lentamente y salió de la cama. De cerca, era obvio que estaba lejos de ser hermosa, pero para el borracho de Eusebio, aparentemente, eso era suficiente. «¿Así que esta es tu mujer?», preguntó a Eusebio, mirando a Palomita de pies a cabeza. «Tan ordinaria». «Cállate», le espetó Eusebio. «Esto no es asunto tuyo». Se puso los pantalones y se acercó a Palomita. «Escúchame bien», le dijo con rigidez. «Vete de aquí, ahora mismo». «Esta es mi casa», repitió Palomita. «Tengo los mismos derechos». Un golpe le dio en la mejilla izquierda. Duro, agudo, inesperado. Palomita retrocedió y se llevó la mano a la cara. «He dicho que te vayas», gritó Eusebio. «Estoy harto de tus lloriqueos. Quiero vivir con una mujer normal». Viviana soltó una risita. «Cariño, no grites así». Ella comprendió. Palomita miró al marido que conocía desde hacía 5 años y no lo reconoció. Su rostro se contorsionó de ira, sus ojos ardían de odio. Este hombre acababa de golpearla, delante de su amante, en su aniversario. «Está bien», dijo en voz baja. «Me marcho». «Bien por ti», dijo Viviana satisfecha. «Esto es vergonzoso». Palomita fue al armario y sacó una bolsa. Empezó a guardar las cosas más necesarias: ropa interior, vestidos, documentos. Le temblaban las manos, pero trató de empaquetar con calma, con dignidad. «Y date prisa», añadió Eusebio. «Tengo que hablar con Viviana». «¿Sobre qué?» Palomita no lo soportaba. «Sobre cómo vas a vivir en mi casa». «En mi casa», la corrigió su marido. «La casa está a mi nombre». «Yo compré los muebles», le recordó Palomita. «Los regalarás como regalo de bodas», se rió Viviana. Palomita cerró el bolso y se dirigió a la salida. «Palomita», la llamó Eusebio, «que mañana no se entere todo el pueblo. Dirán que te fuiste por tu cuenta». «¿Y si no lo hago?» «Lo harás», dijo amenazador. «O te arrepentirás». Salió del dormitorio sin darse la vuelta. Se puso los zapatos y la chaqueta en el pasillo. Detrás de ella oyó las voces de su marido y su amante. «Por fin me he quitado esa astilla», dijo Eusebio. «Pensé que montaría una escena», replicó Viviana. Resultó ser callada. Siempre ha sido callada. Por eso era tan molesta. Palomita salió de la casa y cerró la puerta tras de sí. Hacía frío fuera. Palomita sacó su teléfono y marcó el número de Leonor. «¿Hola?» «Leonor, soy yo. ¿Puedo ir a tu casa?» «Sí, claro. ¿Qué ha pasado?» «Le pillé en casa con su amante. Me echó». «Ven inmediatamente. Conoces la dirección». Palomita cogió un taxi y dio la dirección de su amigo. Intentó no llorar en el coche, pero las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. La mejilla le ardía por la bofetada y tenía el alma vacía. Leonor la recibió en la entrada, la abrazó y la llevó al piso. «Cuéntame», le dijo, sentando a su amiga en el sofá. Palomita lo contó todo. La escena del dormitorio, la bofetada y las burlas de su ama. «Bastardo», dijo Leonor, «golpear a una mujer y con tal...» «En nuestro aniversario», añadió Palomita. «Hace 5 años me juró amor». «Palomita, se acabó. Ahora sabes exactamente qué hacer». «Sí, mañana por la mañana veré a un abogado. Luego iré a trabajar como siempre». «Así es. La vida sigue». Se sentaron en la cocina, bebieron té y hablaron hasta altas horas de la noche. Palomita hablaba de sus planes, de cómo iba a vivir su vida. Las lágrimas ya se habían secado. Lo único que quedaba era la sensación de alivio por haber terminado por fin.
A la mañana siguiente, Palomita se despertó en el piso de Leonor con la cabeza despejada y una decisión firme. Había reflexionado mucho durante la noche y se había dado cuenta de que no bastaba con solicitar el divorcio. Eusebio y su amante debían ser castigados por todo lo que habían hecho, y ella sabía cómo hacerlo. Durante el desayuno, Leonor se fijó en el brillo decidido de los ojos de su amiga. «Parece que estás tramando algo», dijo mientras servía café. «Pues sí». «¿Recuerdas al director de la fábrica que trajo flores? ¿Don Augusto Morales?» «Sí, claro». «¿Por qué?» «Dijo que acudiera a él si había algún problema. Creo que ese es el caso ahora». Leonor miró atentamente a su amiga. «¿Qué vas a hacer?» «Decirle la verdad sobre sus empleados, sobre el tipo de gente que trabaja en su fábrica. Palomita, esto es serio, podrías arruinarles la vida». «¿Qué me han hecho?» Palomita apartó la taza. «Eusebio pegaba a los vecinos, robaba un ternero, me engañaba, me echaba de casa a bofetadas. Y su ama participó en todo eso y abusó de mí». «Tienes razón», convino Leonor. «Se lo merecían». A las 8 de la mañana, Palomita ya estaba a las puertas de la fábrica metalúrgica. Los trabajadores estaban entrando, preparándose para empezar sus turnos. Vio caras conocidas: Pancho Vargas, Tonito Hernández, Chuy Moreno. Todos los que habían participado en el caos de la noche. Parecían cansados, con resaca, pero iban a trabajar. Eusebio apareció hacia las 9:30 acompañado de Viviana. Ella iba vestida de forma llamativa y provocativa, pero tenía un aspecto desaliñado, ropa arrugada, pelo revuelto, cara con signos de haber bebido la noche anterior. Le cogió de la mano, mostrando su relación a todo el mundo. Palomita se escondió en la esquina del edificio para que no la vieran. «Querida», dijo Viviana, «ahora que ese ratón no está, no tenemos que escondernos». «Sí, libertad al fin», contestó Eusebio. «Esta noche lo celebraremos como es debido». Entraron en la fábrica y Palomita se dirigió al edificio de la administración. El guardia de la entrada preguntó el motivo de la visita. «Necesito ver a don Augusto Morales», dijo ella. «Es un asunto personal. Soy la doctora Palomita Ramírez, atendí a su hija el otro día». El guardia la dejó pasar sin más preguntas. La recepcionista también fue respetuosa. «Doctora, don Augusto está reunido en estos momentos, pero me ha pedido que le diga que si viene, que acepte inmediatamente». 10 minutos después, Palomita estaba sentado en el amplio despacho del director. Don Augusto tenía el mismo aspecto que en el hospital: serio, atento, dispuesto a confiar. «Doctor Ramírez, qué agradable sorpresa», dijo levantándose del escritorio. «¿Cómo se encuentra nuestro buen doctor?» «Por eso estoy aquí. Le escucho atentamente. Siéntese, por favor». Palomita se sentó en la silla frente a su escritorio y respiró hondo. «Don Augusto, usted me dijo que si tenía algún problema podía acudir a usted». «Por supuesto. ¿De qué se trata?» «Problemas con su personal. Mi marido Eusebio Ramírez y sus cómplices». El director frunció el ceño. «Eusebio Ramírez, el mecánico del taller mecánico». «Sí, y Pancho Vargas, Tonito Hernández, Chuy Moreno y Viviana Cortés. ¿Qué hicieron?» Palomita contó toda la historia en detalle. Cómo Eusebio comenzó a beber, cómo afectó su vida familiar. Sobre el caos nocturno cuando un grupo de borrachos subía la música a las 2 de la mañana, golpeaba a los vecinos, robaba y mataba un ternero. De cómo destrozaban patios, rompían vallas, no perdonaban ni a los ancianos ni a los niños. Don Augusto escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más sombrío. «Pero eso no es todo», continuó Palomita. «Eusebio me engaña con Viviana Cortés. Ayer los pillé en mi cama. Me pegó y me echó de casa». Mostró el moratón de la mejilla, que no había desaparecido del todo. «Jesucristo», murmuró el director, «y estos son mis empleados. Los tuyos. Eusebio lleva 3 años con usted, los demás también llevan mucho tiempo». Don Augusto se levantó y recorrió el despacho. «Doctor Ramírez, estoy sorprendido.
Nunca me había dado cuenta de que entre mis trabajadores hubiera semejantes bestias. Ahora ya lo sabe. ¿Y los vecinos? ¿Hicieron una denuncia policial? Doña Catalina, a quien le robaron el ternero, quería hacerlo, pero en nuestro pueblo la policía es lenta. ¿Y a quién van a creer? ¿A los honorables trabajadores de la fábrica o a una anciana? El director volvió a su mesa y cogió el teléfono. Marta, ponme con el jefe del departamento de personal. Es urgente. Un minuto después, un hombre delgado y de mediana edad entró en el despacho. Don Augusto, ¿ha llamado? Sí, Ricardo. Necesito los expedientes personales de Eusebio Ramírez, Pancho Vargas, Tonito Hernández, Chuy Moreno y Viviana Cortés. Todos ellos. Todos. Y tráelos a mi oficina inmediatamente. Pero están en el trabajo. Diles que dejen sus trabajos y vengan aquí. Es urgente. El encargado de personal se marchó y don Augusto se volvió hacia Palomita. Doctor, le pido sinceras disculpas en nombre de toda la fábrica. Lo que hicieron esos hombres fue inaceptable. No fue culpa suya, don Augusto. Usted no podía saberlo. Pero debería haberlo sabido. Un director debe saber qué clase de gente trabaja en su empresa. Media hora después, toda la empresa estaba en la sala de espera. Palomita podía oír sus voces a través de la puerta, sorprendidos, preocupados. No entendían por qué les habían citado para ver al director. Pasen, ordenó don Augusto. 5 personas entraron en el despacho, 4 hombres y Viviana. Cuando vieron a Palomita, se quedaron confusos. Eusebio se puso pálido y el rostro de Viviana se contorsionó de ira. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó Eusebio. Contarme sus hazañas, respondió fríamente el director. Sentaos. Nadie se sentó. Todos permanecieron de pie, arrastrando los pies. ¿Tenéis algo que decir sobre los sucesos de anteanoche?, preguntó don Augusto. ¿Qué sucesos? Pancho Vargas trató de fingir incomprensión. La paliza a los vecinos, el robo del ternero, el arrasamiento de los corrales. ¿O no se acuerda? Estábamos descansando después del trabajo, dijo Tonito Hernández. Tenemos derecho. A descansar, sí. A pegar a la gente y a robar lo ajeno, no. Don Augusto se levantó y se acercó a la ventana. ¿Y usted, señorita Cortés, qué dice de destruir el matrimonio de otro hombre? Viviana levantó la barbilla desafiante. Soy una mujer libre, puedo salir con quien quiera, incluso con hombres casados. Eso no es asunto suyo. Lo es, dijo rígidamente el director, porque todas trabajáis en mi fábrica, y no voy a tolerar que mis empleados se comporten como salvajes. Volvió a su escritorio y abrió una carpeta. Eusebio Ramírez, Pancho Vargas, Tonito Hernández, Chuy Moreno, Viviana Cortés, estáis todos despedidos, con efecto a partir de hoy, por incumplimiento de la disciplina de trabajo y conducta inmoral. Hubo silencio en la oficina. Entonces Eusebio explotó. No tenéis derecho, no hemos infringido nada en el trabajo. Sí que lo he hecho, y lo hicimos. Borracheras, libertinaje, robos, todo se refleja en la reputación de la fábrica. Pero, ¿cómo vamos a vivir?, se quejó Tonito Hernández. Ese es tu problema. Deberías haberlo pensado antes. Viviana se acercó a la mesa del director. Don Augusto, ¿no podemos hacer un trato? Ella sonrió y se inclinó, mostrando su escote. Estoy dispuesta a todo. Fuera, la cortó el director. Ahora mismo, seguridad te escoltará hasta la puerta. Es toda ella, gritó Eusebio señalando a Palomita. Esa zorra nos ha tendido una trampa. Esa mujer salvó a mi hija, dijo don Augusto. Y vosotros no sois más que unos gamberros. Pulsó el botón para llamar a los guardias. Escolten a estos hombres hasta la puerta. No quiero que vuelvan a entrar en la fábrica. Cuando toda la compañía fue escoltada hasta la salida, don Augusto se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Doctor Ramírez, una vez más, le pido disculpas por el comportamiento de mis antiguos empleados.
Gracias por creerme. ¿Cómo no iba a hacerlo? Usted es médico, un hombre honorable. Y además, he visto por mí misma lo amable y honesto que es usted. Palomita está levantada. Tengo que ir a trabajar. Claro que tienes que ir, y si necesitas ayuda, no dudes en pedírmela. Estaré encantada de devolverte el favor. Al salir de la fábrica, Palomita vio a toda la empresa en la puerta. Estaban confusos, enfadados, sin saber qué hacer. Eusebio fue el primero en fijarse en ella. «Usted», rugió, «por tu culpa nos hemos quedado sin trabajo». «No por mi culpa», replicó Palomita con calma. «Por tus acciones. Cabrón, me vengaré de ti». «¿Con qué?». Palomita sonrió. «Ahora estás en el paro, junto con tu amante». Viviana se acercó. «¿Crees que estaremos perdidas? Encontraremos otro trabajo». «Claro que sí», asintió Palomita con sorna en la voz. «Es cierto, en nuestro pueblo todo el mundo se conoce. La noticia de vuestro despido se extenderá rápidamente. ¿Quién querría contratar a un borracho y desordenado?» «Cállate», gritó Pancho Vargas. «Pero ahora tendrás mucho tiempo libre», continuó Palomita. «Podrás beber todo el día y toda la noche. El trabajo ya no te distraerá de esta importante actividad». Eusebio dio un paso hacia ella, pero Palomita no retrocedió. «¿Sabes una cosa, Eusebio? Te estoy agradecida. Me has demostrado que me casaba con una ilusión. El verdadero tú era mucho peor. Palomita, vuelve», me suplicó de repente. «Me he dado cuenta de todo, no volveré a hacerlo». «Es demasiado tarde», dijo fríamente. «Ayer me echaste de casa. Hoy el director te ha echado del trabajo. Me parece justo». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la parada de autobús. Detrás de ella oyó gritos, amenazas, súplicas, pero no se volvió. En el autobús, Palomita miró por la ventanilla las calles de su ciudad natal. En algún lugar de allí conocería a un nuevo amor, construiría una nueva vida, tal vez fundaría una familia de verdad. Y Eusebio y su compañía se quedarían a las puertas de la fábrica, reflexionando sobre lo rápido que se había desmoronado su despreocupada vida. Mientras el autobús llegaba al hospital, Palomita sacó un espejo y se arregló el pelo. Comenzaba la jornada laboral y sus pequeños pacientes la esperaban. La vida real continuaba, sin escándalos de borrachera, sin humillaciones, sin falsos matrimonios. Por fin era libre.